¿Me confirman si se ve, porfa? ¿Sí se llega a ver? ¿Todo bien? Sí. Sí, sí. Ya. Ok. Bueno, ya hemos visto bases moleculares de la transmisión hereditaria, ya hemos visto a grandes rasgos genética médica, genes de la familia, y el día de hoy vamos a ver lo que son los genes del desarrollo en nuestra sesión 4. Para esta clase sí les voy a pedir que participen un poquito, para que sí tengamos más interacción y puedan comprender este tema 100%. Em, en primer lugar, a ver, cuando hablamos de genes del desarrollo, ¿qué se imaginan? ¿Por qué creen que necesitamos hablar de ello? ¿Tienen alguna idea? Como dice el título, mi letra, genes del desarrollo, prácticamente son genes que van a intervenir en la formación adecuada de lo que nosotros somos. Prácticamente que todos nos vemos de cierta forma es la suma de toda una organización previa en nuestra formación cuando estábamos pues en el útero de nuestra mamá. Entonces, los genes del desarrollo van a ser los encargados de regular que al final tengamos un fenotipo y un genotipo que es el habitual y que no ocurran todas estas series de condiciones que principalmente tienen causa por factores genéticos o factores ambientales. Entonces, estudiamos genes del desarrollo para poder entender qué es lo que sucede, por qué se desencadenan estos problemas y también para poder ilustrar el concepto de lo que es salud, de lo que es el fenotipo ideal para que, bueno, el genotipo ideal para que nosotros podamos tener una vida sana, una vida de total plenitud, prácticamente, por así decirlo. Todos estos genes del desarrollo se van a encargar de regular diferentes proteínas y propiedades celulares, que interaccionan entre células, tejidos, para que podamos ser como nos ven ahorita, pues. O sea, un ser humano con dos ojos, una nariz, con sus órganos en la posición en la que están localizados. Todo eso es gracias a organización. Así que eso es lo que veremos hoy. Genes que son esenciales. ¿Para qué? Para que nos podamos formar correctamente desde que somos embriones hasta que ya llegamos a la etapa adulta, a la etapa madura, por así decirlo. Entonces, ¿en qué van a actuar? Principalmente se encargan de regular diferentes procesos, como es ¿alguno sabe a qué se refiere diferenciación celular? Su propio nombre lo dice, prácticamente. Como saben, inicialmente somos la suma de un espermatozoide y de un ovocito secundario que se hace un cigoto. Y estas células se van multiplicando, 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 pero a fin de cuentas todas se especializan. A ver, por ejemplo, Brenda, ¿tienes alguna idea de alguna célula que sea especializada? O sea, que solamente cumpla cierta función. Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Podrían ser las neuronas. Las neuronas son células especializadas. Esas células, desde que nacen, por así decirlo, su función es hacer sinapsis. Eso es una célula altamente especializada. Entonces, el proceso de diferenciación celular es eso. Es como que las células elijan su carrera, por así decirlo. Eso es diferenciación celular. Después, la morfogénesis es la parte de darnos forma a los órganos, a las estructuras,
Y la organización del cuerpo es dónde va la cabeza, el tórax, toda la parte del tronco, los miembros, brazos, piernas. Eso es. Esto de aquí no lo tienen que aprender, pero es más o menos para que tengan una idea. Después del segundo día de la fecundación están activos 32 genes, que son los que van a empezar a regular todo este desarrollo, pero para el tercer día ya son 129. Y a medida que van avanzando, se van activando más, otros inclusive se van inactivando. Es parte del proceso en el que nos vamos desarrollando, prácticamente. Aquí les puse más cositas de cuándo se expresan estos genes del desarrollo, pues es prácticamente toda la etapa del desarrollo. Como les digo, primero inicialmente empezamos con un espermatozoide y un óvulo que tiene una carga 23. Al final nos hacemos un cigoto y este se va dividiendo. De ahí se forma lo que conocemos como mórula, que lo van a ver más adelante, que es cuando tiene 16 células. Luego el blastocisto, que es el que se llega a implantar. No se preocupen por estos términos. Cuando veamos primer y segundo día del desarrollo vamos a ver esta parte. Y ya hasta que llegamos a tener pues lo que es un embrión, que después se va a hacer un feto y al final pues va a conformar ya a grandes rasgos un ser humano totalmente formado, o sea, un adulto prácticamente. Entonces, ¿cuándo se van a expresar estos genes? Lo que les dije. Primero en la fecundación. Voy a hacer zoom. La fecundación. Cuando llega el espermatozoide al ovocito secundario y ya. Y se forma el cigoto. Ahí van a participar genes. Después, ¿cuándo más? En el proceso de la segmentación. Nuestro cigoto se empieza a dividir mucho. Se generan células más pequeñas que llamamos blastómeros, pero ¿para qué sirven estos genes en este momento? Van a regular cómo se van a organizar estas células. Entonces también están en la segmentación. Después, la gastrulación. Este término también lo vamos a ver más adelante. También a veces lo mencionan como migración celular. No se preocupen mucho por estos términos porque después, cuando ya estemos viendo embriología en sí, no tanto genética, ya vamos a aprender más de ellos. Para que tengan una idea, inicialmente el embrión tiene dos capitas, que son estas de aquí, epiblasto e hipoblasto, pero después se van a separar en tres, que quizá ya las han escuchado, que son el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Y cada una de ellas van a liberar todos los sistemas que tenemos después. Por ejemplo, el ectodermo va a derivar todo lo que es sistema nervioso central. Toda la parte del encéfalo, de la médula espinal, eso proviene del ectodermo. Ese es un ejemplo. Y ya, la gastrulación es el proceso en el que pasa de dos capitas a tres capitas. Y para eso también intervienen diferentes genes. Y por último, la organogénesis, que es justo lo que les estaba mencionando, la diferenciación celular o el momento en que las células eligen a qué carrera quieren pertenecer prácticamente, cuáles van a conformar el sistema nervioso central, cuáles van a estar en el sistema cardiovascular, conformar los pulmones, el hígado, páncreas, etcétera. Eso es organogénesis, el proceso de diferenciación. Es el momento en el que cada célula elige su identidad, por así decirlo. ¿Y qué más tienen que recordar de los genes del desarrollo para que lo tengan en cuenta? Estos se van a encargar de lo que es codificar proteínas, porque acuérdense que las proteínas lo son todo. Prácticamente nosotros somos ADN, pero para que podamos utilizar esa información, todo tiene que traducirse a proteínas, a final de cuentas. Estas proteínas van a regular la expresión de otros genes, o sea, los genes del desarrollo son como los jefes de otros genes prácticamente, y también se encargan de regular comunicación entre diferentes células. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte de aquí o en alguno de estos procesos? A final de cuentas es fecundación cuando pasamos de ser
dos células sexuales de 23 cromosomas a un cigoto. Segmentación, cuando ese cigoto empieza a dividirse. Gastrulación, el proceso en que pasamos de 2 capas a 3 capas cuando somos embriones. Y después la organogénesis, que es la formación de órganos. A grandes rasgos es esto. A ver, acá sí les pido que me presten mucha atención porque son varios genes de los que vamos a hablar y es como por jerarquías, o sea, hay genes que son más poderosos que otros, por así decirlo. Entonces tienen que tener más o menos en cuenta la línea de tiempo mientras vamos avanzando para que lo entiendan, o sea, verlo como si fuera el lore de algún juego, tienen que entender cuándo pasa tal cosa, cuándo le sigue la otra, así. Ya, iniciamos con los genes maternos. Que también se les conoce como genes de polaridad. ¿Por qué son importantes estos genes? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que se les dice genes maternos, ¿por qué? Porque estos ya están expresados, por así decirlo, ya están transcritos desde la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? El momento en el que se forman las células sexuales femeninas. O sea, inclusive antes de que ustedes estuvieran pensados, planeados, ideados, estos genes ya estaban empezando a expresarse en los ovocitos de sus madres, en los óvulos de sus madres. Por eso se les conoce como genes maternos. Y bueno, aquí justo dice, actúan en el proceso de maduración del ovocito tras la fecundación. Eso también lo veremos más adelante. Las células sexuales femeninas maduran hasta cierto punto y justo antes del proceso de la fecundación dan su último paso a la maduración. Estos genes también van a actuar en ese lado. Aquí hay algunos ejemplos de genes de polaridad, pero estos ejemplos son de un modelo estudiado que es la drosofila, que es la mosca de fruta. Cuando estudian estos genes, usualmente los estudian en modelos y el principal que les explican siempre es el de drosofila de la mosca de fruta. Entonces estos de aquí son de ella, por así decirlo. Luego vamos a tener los genes cigóticos. Ya su propio nombre lo dice, ya están en el cigoto. Antes estábamos solamente en la mamá. Ahora sí, genes cigóticos que también se les conoce como genes de segmentación. ¿Por qué? Porque van a dividirnos por segmentos para que más adelante estos segmentos se desarrollen. ¿Y qué tienen que recordar? Actúan secuencialmente. ¿Qué quiere decir? No todos se van a disparar a la vez, sino que hay un orden. Así como este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, así. Y después, lo que les dije, mutaciones alteran número, polaridad de segmentos, ¿por qué? Porque este nos divide en segmentos, en partes. Más adelante les voy a mostrar con unas imágenes. Y por último, tras la fertilización. Este era antes, se expresaba antes, pero este es después de la fertilización. Este proceso de aquí, acuérdense. Y ya, acá hay algunos. Los que más espero que recuerden son estos de aquí, que son los que veremos más adelante. Los de polaridad de segmento, que también dentro de ellos están los genes homeóticos. Eso es lo que tienen que recordar. Ahora vamos a ir viendo uno por uno por uno. Así, a ver. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Igual les voy a explicar cada uno de ellos. Así que, para que lo entiendan a grandes rasgos, mejor. A ver. Aquí está. De ahí regreso a la otra imagen. No se preocupen, más adelante la he vuelto a poner para que se vuelvan a reubicar. Primero, los genes maternos. Lo que les puse, ¿no? Primero se van a transcribir en la ovogénesis, que es el proceso de formación de las células sexuales femeninas. ¿Cuándo se traducen? ¿Cuándo los vamos a ver a reluz? Después de la fecundación, o sea, después de que se unan espermatozoide y ovocito secundario. ¿Y para qué sirven estos genes? Se preguntarán. Como se les conoce como genes de polaridad, prácticamente determinan los polos. No sé si ustedes estén en asesorías también de anatomía. Si lo están, ya tendrán una idea más o menos de que, pues, usualmente tenemos, o sea, nos separamos por ejes, ¿no?
eje céfalo-caudal, que es prácticamente cabeza a pies, por así decirlo, dorso-ventral, atrás adelante. Entonces, ¿qué hacen estos genes? Pues van a determinar estos mismos ejes. Es como la brújula, como explicarle a las células, ya, esta va a ser la parte de la cabeza, esto va a ir hacia los pies, esto tiene que ser el delante, esto tiene que ser el detrás. De eso se encargan los genes maternos. Y de hecho, acá lo pueden ver en la imagen. Es como que va determinando los polos, no sé si se dan cuenta. Una brújula directamente. De eso se encargan los genes maternos. Y ya, si no, todo sería un desastre, imagínense. Eh, es para poder establecer un orden. Y ya, esa es la principal función. Los más comunes son los que les mencioné acá. Eso sí, acuérdense, por favor, determinan ejes. Estos dos de acá, céfalo, cabeza, caudal, que es por así decirlo, dorso ventral, dorso detrás, ventral, delante. Y ya, nada más. Los más comunes son estos de aquí, bocoid, nanos y caudal, que son del modelo Drosophila. Acá les puse la imagen también. Ahora vamos a ver genes cigóticos, que son de segmentación. Justo acá está lo que les dije de la imagen. Este es el modelo Drosophila, que son los que estamos viendo ahorita prácticamente para que puedan entender estos genes. Estos genes de aquí, bueno, este de acá también es el modelo Drosophila, pero es para que entiendan la función de los genes. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se encargan los genes cigóticos? Prácticamente de la segmentación del embrión. Y esto sigue una jerarquía. ¿Qué quiere decir? Una serie de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Como si fuera una rutina. Paso 1, paso 2, paso 3. Ya. O sea que se van a activar sí o sí en un orden específico cuando estamos hablando del desarrollo temprano. Y ahí van a subdividir el embrión en segmentos. ¿Para qué? Para que cada segmento tenga una función específica, prácticamente. Entonces, estos son algunos ejemplos de genes cigóticos. Acuérdense, les voy a hacer el repasito para que no se confundan. Genes maternos, polaridad, la brújula, céfalo caudal, dorso ventral. Genes cigóticos nos van a dividir a nuestro embrión, lo van a segmentar. Iniciamos con los primeritos, que son los GAP. El paso 1. Los genes GAP los van a dividir en 4 regiones. En el caso de la drosofila, acuérdense que estamos viendo a la mosquita para entender cómo funciona. Paso 2, los genes de la regla par. Apenas termina de actuar los genes GAP, estos son los que actúan, no a la vez. Y este los va a dividir en 7 segmentos, como ven en la imagen. O sea, van aumentando. Y por último, los genes de polaridad de segmento, que ya son los que le dan prácticamente la identidad a cada cosa. Pero cuando hablamos de genes cigóticos, los van a dividir, en el caso de Drosophila, en 14 segmentos. Y son los últimos en actuar. Entonces, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué estamos explicando lo de la mosca? Pues para que entiendan cómo funcionan los genes cigóticos. Un paso a paso, prácticamente. ¿Y qué hacen? Segmentar. Ya, nada más. Eso es todo lo que tienen que saber a grandes rasgos. Ahora, vamos a hablar de estos últimos de aquí, de los de polaridad de segmento. ¿Por qué? Porque en seres humanos son muy, muy, muy importantes. Entonces, en ellos vamos a especificar un poquito más, que son parte de los genes cigóticos. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta con estos dos? Solamente acuérdense, cigóticos paso a paso. Y genes maternos, desde la ovogénesis se expresan. ¿Y cuándo los vemos relucir? Cuando ya está el cigoto. Nada más. A ver. Ahora sí, vamos con estos, los genes de polaridad de segmento, los genes homeóticos. Eh, Encontré esta imagen que creo que lo explica muy bien. ¿Por qué son importantes los genes homeóticos? También se les conoce como homeobox. O sea, así resumido, si no quieren decirlo tan largo. Estas son
proteínas prácticamente. Bueno, se traducen a proteínas que van a estar asociadas a factores de transcripción. ¿Qué quiere decir? Ustedes imagínense una orquesta. ¿Ya? En una orquesta hay un montón de instrumentos. Los instrumentos vendrían a ser los genes. No porque haya tantos instrumentos quiere decir que todos tienen que estar tocando a la vez, ¿verdad? Lo mismo pasa con los genes. No porque tengamos tantos genes quiere decir que todos se tienen que estar codificando a la vez. ¿De qué se encargan los genes homeóticos? Es como el director de la orquesta, el que dice, tú tocas, tú no tocas, tú tocas, tú no tocas. Lo mismo acá. Tú te activas, tú ahorita no te activas, más tarde. Ya, tú ahorita tienes que actuar, tú por ahora deja de actuar. De eso se encargan los genes homeóticos. Es como el jefe, o como les coloqué acá, el manual de identidad de los demás genes. ¿Qué puede hacer? Lo que les dije, tiene diferentes genes que son sus subordinados, entonces puede activarlos o puede llegar a reprimirlos. Y ya, eso sería a grandes rasgos. ¿Y para qué sirve prácticamente? Pues para que tengamos una formación organizada. O sea, a grandes cuentas, los seres humanos tenemos pues una distribución similar, las dos orejas de los lados, ambos ojos localizados justo en esta parte de la cara, la nariz en medio, los brazos en esta ubicación. Si estos genes no existieran, podríamos tener 4 brazos, 2 torsos, 2 cabezas, y eso escapa de lo habitual. Y para eso sirven. Y aquí lo que les dije, asociados a factores de transcripción, ¿para qué? Para poder mandar a otros, prácticamente. Entonces, acá les coloqué esta imagen para que entiendan más o menos. Tenemos nuestra larga cadena de ADN, acuérdense, larga cadena de ADN. Y dentro de esa gran cadena de ADN, en algún punto va a estar la secuencia que va a codificar los genes homeóticos. O sea, dentro de nuestro ADN, pues están los genes homeóticos. Estos se van a encargar de controlar dónde se ubica cada cosa, codificar diferentes proteínas, regular todo, es el supervisor, por así decirlo. Y en los genes homeóticos están las cajas homeóticas. Dentro del gen hay un pequeño sector que ya tiene la secuencia pura, por así decirlo, de los genes homeóticos. Esto se traduce a proteína y la proteína pues ya tiene la capacidad de dar las órdenes, ¿no? Va la proteína activa, inactiva, etc. De eso se tratan los homeobox. ¿Tienen alguna pregunta en el concepto de grandes rasgos? Porque ahora vamos a ver diferentes tipos. Entonces tienen que tener muy claro para qué sirve. Acá les puse los ejemplos. Si tienen alguna pregunta, me levantan la manito normal. Si quieren que les vuelva a explicar, también no hay problema. Em, los ejemplos son los genes HOX, PAX y SOX. Les coloqué algunos en su pretest. Entonces ahorita vamos a ver porque cada uno tiene una función específica. Entonces, homeobox o genes homeóticos, prácticamente el manual, el encargado de regular otros genes, el encargado de ver dónde se van a ubicar nuestros órganos, el encargado de ver que un gen se active en el momento que debe activarse. Estamos hablando de desarrollo, por si acaso. Ya, listo. Ahora vamos a ver el primero de ellos, de los genes homeóticos, que es el gen HOX, el que les puse acá. Justo está acá primerito. Ya. ¿Para qué sirven los genes HOX? Eh, Aquí ya estábamos hablando de las capas embrionarias. Esto es solo para que lo tengan en cuenta. Este se va a expresar en el ectodermo y en el neuroectodermo. No sé si ahorita sepan qué es, pero cuando veamos pues el desarrollo vamos a hablar más de ella, solo para que lo tengan en cuenta. Y justo lo que les mencioné, el ectodermo es el que más adelante va a expresar todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces es por eso que el gen HOX se encarga de todo el desarrollo del sistema nervioso central. ¿De qué más se encarga? De proliferación celular, o sea, de que se formen más y más y más células que se vayan multiplicando, y de diferenciación. ¿Qué significa diferenciación, chicos? A ver, Luciano.
Que Diferenciación, cada, creo que dijiste como que cada célula iba a ser algo especial. O sea, claro, ok. que cada célula decida cumplir una ¿Qué hace? función. Eso es diferenciación, sí, ya. Entonces, acá hay un ejemplo de, en una mosca, de nuevo, un ejemplo de una alteración de genes Hox. Miren, acá tenemos una mosca normal, tiene la cabeza, eh, no los quiero traumar mucho con esto porque lo van a ver en parasitología. Ya, tiene la parte del tórax y de ahí tiene el abdomen, dos alas, las patitas normal, ¿no? Pero si hay una alteración de los genes Hox, todo esto cambia. Miren, aquí tiene dos tórax y tiene cuatro alas. O sea, esta es una total alteración. Y pasaría algo similar en nosotros, pues si se llegaran a alterar estos genes. Llega a cambiar. Ahorita vamos a ver también algunas alteraciones. Y ya, aquí están las regiones de expresión. Esto no lo tienen que memorizar, pero es más o menos para que vean. Tiene varios dominios, todos estos de aquí. Y aquí están donde se encuentra, pues, cada tipo de gen Hox. El A en el cromosoma 7, el B en el 17, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que acordarme? Hox, desarrollo del sistema nervioso central y también proliferación y diferenciación celular. Nada más. Ahora, vamos a ver algunas anomalías debido a alteraciones de genes Hox. Ya, acuérdense, Hox. Bueno, acá también está, pero por si acaso, para que se acuerden. Estas dos principalmente. La sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? Es la fusión de los dedos, de la parte de los dedos. Esta puede ser de dos dedos fusionados o también puede ser más, como en la segunda imagen. Y se presenta tanto en las manos como en los pies. ¿A causa de qué? Mutación en los genes Hox. Em, Aquí está justo donde se encuentra. ¿Y por qué les puse heterocigoto y homocigoto? ¿Cuál creen que es más grave? Si la alteración es, o sea, a ver, les voy a hacer un zoom. Y ya. ¿Cuál creen que es más grave? Si tiene un alelo alterado o si tiene dos. O sea, si es heterocigota la alteración o si es homocigota. ¿Cuál creen que sería peor prácticamente? Si tiene una alterada o dos. No importa si se confunden. Normal. Los dos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque aquí prácticamente esto es una alteración homocigota. Y como se dan cuenta, hay muchos dedos fusionados. ¿Por qué? Porque si la alteración está en los dos alelos, es muchísimo peor. Muy bien. Cuando es heterocigota, la alteración es menor, porque a fin de cuentas todavía queda un alelo que está compensando, un alelo que está bien. Por eso la alteración luce así. Sin embargo, cuando es homocigoto, generalmente la fusión es de muchos dedos y se presenta tanto en las manos como en los pies. Y ya, eso sería. Luego está la focomelia. ¿Qué es la focomelia? Es una malformación también y esta, ay, a ver, ahí está, ya. Y esta va a consistir de ausencia de diferentes elementos óseos. En este caso, pues estamos viendo los miembros superiores y quedan reducidos solamente o a una pequeña prominencia o a lo que se conoce, ¿no?, como muñón. Ahí está donde ocurre la alteración. Eso, lo principal que tienen que acordarse es que los dos son causados por los genes Hox. Y ya, acuérdense de la mosquita. Y ya, eso sería a grandes rasgos las alteraciones de los genes Hox. ¿Tienen alguna pregunta? Y por si acaso se presenta igual tanto en varones como en niñas, no tiene mucho que ver, o sea, no hay, eh, como decir, una mayor recurrencia en alguno de los dos. A ver, ya hicimos Hox, son tres, ¿no? Hox, Pax y Sox. Entonces ya está Hox, ahora vamos a ver Pax. Eh, bueno.
¿Qué es importante de los genes PAX? Que estos se encargan de especificar tejidos, ¿ok? De que tal tejido se encargue de tal cosa y que se vea algo así. Cuando ya en histología van a ver que hay muchos tipos de tejidos. Entonces, los PACs se encargan de que tal tejido se vea de tal forma, de que sea de tal tipo. Y para ello, pues tienen diferentes dominios en pareja o homeodominios. ¿Qué quiere decir dominio en pareja? Tiene una región especial y esto hace que pueda regular otros genes, igual que los otros. O sea, son áreas especiales. Y ya, eso es en general. Aquí están las funciones: especificación de tejidos, igual especialización, se encarga de producir factores de control de transcripción, que significa regular otros genes también, y este también se encarga del desarrollo del sistema nervioso central. Pero que no tienen que olvidarse nunca jamás de los jamases, que a diferencia de Hox, los genes PAX se encargan de los órganos de los sentidos. Entonces, usualmente si ven una alteración en lo que es sentidos, al toque deben pensar en PAX. ¿Por qué? Porque de eso se encarga. Órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? Pues la audición, la vista, olfacción, pero las alteraciones principalmente son a nivel de los ojos, del nervio óptico o de todo lo que forma el globo ocular y ya, eso sería. Aquí están, hay mutaciones que dependen del tipo de PAX. Entonces, acá sí, préstenme atención, chicos, para que no se confundan en los numeritos. Aquí también es un poquito de memoria, no les voy a mentir. Primero, lo que es, uy, mi pincelito, ya. Primero lo que es el PAX 6. Les puse imágenes para que se ubiquen. Ya. En PAX 6, ¿qué va a ocurrir? Si hay una mutación, puede producir aniridia. ¿Qué es aniridia? Esta imagen de acá. Es ausencia de iris. Lo sacan por el nombre. An, no hay. Iri viene de iris. Aniridia, ausencia parcial, o sea, no hay parte del iris, o ausencia total. ¿Y qué es el iris? Es esa zona que le da color a nuestros ojos, que hace que nuestros ojos sean café o que sean color verde, azul. Ese es el iris. Aquí se ve en la imagen la ausencia casi total del iris. Y ya. Después, la anomalía de Peters, que es esta imagen de acá, eh, es una ausencia en el desarrollo, pero de la córnea, ¿ya? Igual, solamente traten de relacionar los nombres. Les estoy explicando un poquito qué es cada una. Luego, la distrofia corneal son también alteración en la córnea, pero esto genera como una acumulación en las capas de las córneas. Se ven como estos residuos, no sé si ven, como si estuviera el ojo espumoso, como si tuviera cositas. Ya, eso es la distrofia corneal. Luego, las cataratas congénitas. eh, Tenemos un vidrio, por así decirlo, en los ojos, que es el cristalino, y si este se opaca, se ven como si fueran nubes. A eso se le conocen como cataratas. Y congénitas, ¿por qué? Porque el bebé va a nacer ya con esta condición. Y por último, la hipoplasia de la fobia, que es esta de aquí, que es hipo, es poco. Y plasia, pues viene de la formación. O sea, esto sería, hipoplasia significa desarrollo incompleto de tal tejido, de tal cosa. Hipoplasia de la fobia. Y ya. Eso serían las mutaciones en PAX 6. Ahora vamos con las mutaciones en PAX 2. Ahí está. En el caso de PAX 2 sería el coloboma del nervio óptico, que es una malformación congénita donde va a faltar parte del nervio óptico. ¿Por qué? Porque hubo un cierre incompleto en la fisura óptica. Creo que más adelante también lo vamos a ver cuando veamos órganos de los sentidos directamente. Luego, anomalías renales a grandes rasgos. Estamos hablando directamente de riñones. Altera función de los riñones, la forma. Pueden ser hipoplásicos, que quiere decir muy pequeños.
lógica, se repite la misma palabra, muy pequeños o inclusive puede haber duplicaciones o pueden nacer solamente con un riñón. Eso es. Y luego el reflujo vesicoureteral, que es esta imagen de aquí, que si no me equivoco es una condición donde la orina va a fluir a dirección contraria. En lugar de salir del cuerpo, pues es como que va a ir regresando. Eso es reflujo vesicoureteral. Y ya. No les pido que aprendan tanto así las condiciones porque sé que más adelante les van a ir viendo con el paso de la carrera, pero sí traten de relacionar el PAX con la condición. PAX con condición. Y ya. Y por último, la mutación en PAX3. Este síndrome ya lo habíamos visto. No sé si se acuerdan. Lo vimos cuando estábamos hablando de pleitropía y de heterogeneidad genética. ¿Alguno se acuerda qué significaba pleitropía y heterogeneidad genética? ¿Qué me pueda decir? Que un gen iba a como que tener muchos efectos Ujú. y el otro era que muchos genes iban a dar un efecto o varios, pero algo así. Ah, sí, sí, perfecto. Pleitropía, exactamente lo mismo. Pleitropía, un gen, muchos efectos. Heterogeneidad genética, muchos genes, un efecto. En este caso vimos síndrome de Waardenburg. Uy, regreso. Ya, en este caso vimos síndrome de Waardenburg en heterogeneidad genética. Son muchos genes que dan pues este efecto. Y aquí está el porqué. O sea, la mutación es en PAX3, pero PAX3 dirige muchos otros genes. Entonces ahí está, es como un error en cascada. La mutación en PAX3 va a producir alteración en muchos otros genes que nos van a dar este síndrome. Que ya acuérdense, lo más característico era la heterocromía del iris y el mechoncito blanco. Y bueno, también que los ojitos están más separados. Em, Ahora, ¿para qué sirve PAX3? El PAX3 es del que más les hablan de todos los PAX, o sea, más que PAX6, más que PAX2. Entonces, recuérdenlo bastante. Se encarga del desarrollo del tubo neural y también desarrollo del músculo de las extremidades. Acuérdense de PAX3, por favor, chicos. Y ya, esos serían todos los PAX que vamos a ver, me parece. Em, a ver, voy a continuar. ¿Tiene alguna pregunta con los PAX? ¿O alguno que les quieran que les repita? Ahí está. A grandes rasgos, PAX se encargaba de desarrollo del sistema nervioso central y de los sentidos. Aquí vimos algunas alteraciones de los sentidos. PAX6, todo lo que tiene que ver con la parte de los ojitos. PAX2, que son estos tres. Y luego PAX3, relacionado al síndrome de Waardenburg. Y como saben, PAX se encarga de desarrollo del sistema nervioso central. Aquí está el desarrollo del sistema nervioso central. El tubo neural es sistema nervioso central. Y ya. Y el desarrollo del músculo de las extremidades tampoco lo vayan a dejar de lado. Ahora, vamos a continuar. Ya vimos HOX, PAX. Falta el último que es SOX. ¿Y de qué se encarga SOX? Lo pueden sacar por el mismo nombre porque suena muy parecido, no lo voy a repetir. Determinación del sexo. Ya, lo sacan fácil a la hora del examen, si es que no se llegan a acordar, por el mismo nombre del gen. ¿Y dónde va a estar ubicado? En el cromosoma Y. ¿De qué más se encarga del desarrollo de las células cerebrales? Y ya está. Eh, es importante para definir el sexo porque inicialmente nosotros, cuando somos cigotos, no tenemos desarrollado todo lo que es el sistema genital.
Entonces hay grandes liberaciones hormonales que se encargan de desarrollar o también se pueden encargar de atrofiar. Y eso va a definir si vamos a ser varones o mujeres. Bueno, depende de nuestro cromosoma. Pero esta influencia hormonal define si somos varones o mujeres y cómo se desarrollan nuestros sistemas. Entonces, ¿cuándo se expresan? En la fase de diferenciación sexual, cuando se está desarrollando todo nuestro sistema genital. Acá hay algunas funciones también de los SOCs. No tienen que aprenderlo, pero es para que tengan en cuenta también que participen más cosas, además de determinar el sexo. Miren, son varias, o sea, cardiogénesis, de ahí también está desarrollo de órganos, glicogénesis, conducción cardíaca, pero lo que principalmente se le atribuye es esto. Ahora, alteraciones. Eh, la única que se les menciona en su teoría, por eso la rescaté, es la alteración del SOX9, que genera la displasia campomélica. Esta es una enfermedad bastante rara y ya lo pueden ver en la imagen, lo que va a afectar es el desarrollo óseo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos van a tener curvaturas anormales, principalmente en los huesos más largos, como son los huesos del miembro inferior, o sea, el fémur, y también en los húmeros. Entonces, puede generar deformidad grave y debido a esto también llega a afectar a otros órganos y sistemas. Y ya, prácticamente, aquí está, genera arqueamientos. Y otras cosas a las que se le relaciona es esto, ¿no? El paladar hendido, ausencia de algunas costillas, por lo mismo que es un defecto óseo, y también el tórax muy pequeño. Esa es una mutación en SOX9, la displasia campomélica. Y ya chicos, ¿tienen alguna duda? Miren, acá hay ejemplos de las curvaturas. ¿Tienen alguna pregunta con este gen? Acuérdense, SOX viene de la diferenciación sexual, SOX de sexo, ya está. Genes homeóticos, el último que vamos a ver, que también lo revisé en su teoría, lo englobaron en esta parte, por eso también decidí ponerlo ahí, aunque se menciona después como un regulador, pero bueno. Los genes, me van a disculpar acá, no sé cómo se pronuncia eso, hedgehog, que significa erizo, por eso les puse a Sonic, ya, eso significa. Y las funciones eh, parecidas a las otras, ¿no? Diferenciación celular. Pero este también se encarga del crecimiento de las falanges, que son los dedos, y también de la organización del sistema nervioso central, del cerebro, del tubo neural. Aquí está. Inicialmente, cuando estamos en la etapa intrauterina, así se ven nuestras manitos, pero gracias a los genes Hedgehog, que se les abrevia así, SHH, se van a ir desarrollando las falanges. Y aquí también les puse, como habla de organización del tubo neural, pues acá esta parte de cómo se va segmentando. ¿Para qué ayuda el hedgehog también? Em, Permite que los hemisferios cerebrales se separen, ¿saben? Tenemos uno derecho, uno izquierdo. Entonces, si hay una alteración en estos genes, ¿qué se genera? Esto de aquí, que es la holoprosencefalia, que ahorita también les voy a explicar qué es. Pero bueno, a grandes rasgos, los genes SHH, no lo voy a volver a pronunciar, por favor, se encargan de diferenciación celular, crecimiento de falanges y organización del sistema nervioso central. Nada más. Ahora se preguntan, ¿qué es holoprosencefalia? ¿Cómo se ve? Acá hay una imagen de la holoprosencefalia. No sé si se acuerdan del síndrome de Patau. ¿Alguien recuerda trisomía de qué era? Les pongo opciones. 21, 13, 18. Las más típicas. Sí, sí, Ajá, el cromosoma 13. Porque 21 es síndrome de Down y 18 es síndrome de Edwards.
El síndrome de Patau se caracteriza por eso, por la holoprosencefalia. También es lo que da la apariencia de que exista un solo ojito, o sea, las órbitas se van acercando tanto que es aparentemente un cíclope. A eso se le conoce como hipotelorismo, sí se los había mencionado. Hipo es poco y telorismo vendría a ser pues de la separación de las órbitas. Entonces, muy poco espacio entre las órbitas es el hipotelorismo. Y ya, ¿qué genera esto? Como saben, estos genes pues se encargan prácticamente de todo lo que es el desarrollo del tubo neural del sistema nervioso central. Entonces, si algo los afecta, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que los hemisferios cerebrales no se lleguen a dividir, o sea, ya no habría uno derecho, uno izquierdo, sería uno solo, así unificado, lo cual obviamente va a alterar sus funciones y también pues llega a alterar de esta forma, o sea, se llega a ver la ciclopía, el hipotelorismo y ya. Y aquí está las características de este gen del SHH, es que se encuentra localizado en el cromosoma 7, en el brazo Q, y que tiene 3 exones y 2 intrones. Acuérdense que exones son los que codifican y los intrones son los que no tienen nada para codificar, el relleno, por así decirlo. Siempre que se llega a traducir a proteína, pues se eliminan los intrones, ¿no? Y ya está. Acuérdense, Sonic o holoprosencefalia. Ahora, justo lo que les decía, esto también solamente se los mencionan, decidí ponerlo, no lo preguntan mucho, pero para que lo tengan en cuenta, creo que tampoco se los puse en su pretexto. La parte de los genes que regulan comunicación y movimiento celular, la coordinación en todas las células. Hay ligandos y hay receptores. Los receptores son los que reciben, el ligando es aquello que se va a unir. Entonces, existen todos estos tipos de ligandos y estos receptores. De aquí, bueno, ya vimos los bueno, y los Wingles, ahorita les explico. Aquí está. Estos de aquí, vía de WNT, son los Wingles para la comunicación celular. ¿Por qué se llaman así? Wingless significa sin ala. Entonces, descubrieron esta vía en un modelo de la mosca de fruta, que es la Drosophila. ¿Por qué? Porque este modelo era mutante, carecía de alas. Entonces se dieron cuenta de que la vía de la cual carecía era esta de aquí. Por eso a la vía se le denominó vía wingless, vía sin alas, por esta mosca. Y ya, ¿de qué se encarga esta vía? Codifica una lipoglicoproteína, que es la proteína wingless, la misma WNT, tiene el mismo nombre. Y estos genes, pues, codifican toda esta familia de proteínas y se van a unir a receptores. ¿Para qué? Para regular diferentes genes. Sé que es un poco complicado de entender, pero prácticamente véanlo como una vía reguladora que expresa proteínas. Y aquí está en lo que participa. La polaridad celular, acuérdense, los ejes, céfalo-caudal, antero-posterior, etcétera, movimientos morfogenéticos. En el desarrollo axial, ¿qué quiere decir? Todo lo que es axial viene desde el centro, todo lo que está, ¿cómo se lo explico? Más central, por ejemplo, la médula espinal, la columna vertebral, toda la parte del cráneo, eso es desarrollo axial, es nuestro esqueleto axial. Y homeostasis en tejidos adultos, homeostasis significa equilibrio. Entonces, prácticamente esta es una vía reguladora. Y ya. Se los mencioné porque, o sea, se los habían explicado, no he visto que lo pregunten, sería mentirles, la verdad, pero para que lo tengan en cuenta como cultura general, pongámosle. Ahora, no sé si es su parte favorita, pero es mi parte favorita. Errores dismorfogenéticos, anomalías, defectos, de nuevo, pero esta clase es diferente, no es que vamos a ver más y más casos, sino que aquí vamos a ver terminología más que todo. Esto también se los pregunté y tienen que tenerlo en cuenta para que no confundan los términos.
Acá hay, este es un cuadrito que dice las causas de diferentes anomalías. Ya, esto ya lo habíamos visto antes. O sea, anomalías cromosómicas, mutaciones, herencia multifactorial y los agentes ambientales. Esto es a grandes rasgos el por qué se ocasiona. Pero hay diferentes tipos de anomalías congénitas. Y estas se pueden dividir en dos grandes grupos: únicas y múltiples. Su propio nombre lo dice. Única es una anomalía y múltiples son varias anomalías que a veces tenemos que englobar en un solo caso, ¿no? Entonces, les puse los significados en una sola diapo para que puedan diferenciarlos. Y aquí está. Lo mismo que estaba antes. Las únicas, primero. Acá les explico tres: lo que es la malformación, la deformación y la disrupción. Vamos una por una. ¿Qué es la malformación? El defecto es primario. Acá tienen que tener en cuenta, es como que nosotros estemos preparando una receta. Si nosotros nos equivocamos en el inicio de la receta, el resultado va a ser muchísimo peor. Es como que te olvides de echarle azúcar, por así decirlo. Terrible. Pero si nos equivocamos casi al final de la receta, pues el resultado va a tener cierta gravedad, pero no va a ser tan terrible, por así decirlo. En el caso de una malformación, son de las más graves. ¿Por qué? Porque el defecto es primario. O sea, puede ser debido a una equivocación, a un error en la formación de los tejidos, que va a generar un defecto que a veces llega a ser incompatible con la vida. Entonces, hay diferentes orígenes: cromosómica, que ya la hemos visto, el problema está en los mismos cromosomas; génica, que es por herencia; eh, teratogénica ya es debido a varias causas, ¿no? Y bueno, desconocida ya. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es el mielomeningocele. Mielomeningocele. Igual cuando hagamos sistema nervioso central, lo van a ver. Este es un defecto estructural primario porque es un error en la formación de lo que es la columna vertebral, que va a hacer que cierta porción de la médula espinal quede liberada, quede expuesta. Entonces, el error es primario. ¿Por qué? Porque se dio al inicio de la formación y en un sistema grande. Eso es prácticamente una malformación. Y el mielomeningocele es bastante grave y a veces es incompatible con la vida dependiendo del nivel, ¿no? Puede generar inmovilidad, falta de sensibilidad en toda esta zona. Y también este espacio de aquí es sumamente sensible. Cualquier pequeño error, un movimiento en falso puede generar resultados catastróficos. Entonces, eso es una malformación. Ahora, deformación. Esto se los coloqué en su pretexto. Em, ¿Qué es deformación? La deformación es como tener todo adecuadamente formado, todo perfecto, por así decirlo, pero el problema es que va a haber una alteración en la forma o en la posición. Un ejemplo es el pie equinóvaro, que es este de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Como pueden ver, está adecuadamente formado el pie, o sea, cuenta con todas las falanges, está bien, pero el problema es que la forma está hacia adentro y o sea, el pie, en lugar de estar posicionado así, se encuentra localizado hacia adentro. ¿Por qué? Eso puede ser debido a compresión o a cinesia fetal. Son dos causas. Esto genera que el feto esté bajo tanta presión que esta presión va a hacer que se empiecen a modificar estructuras que en un inicio estaban bien desarrolladas. Entonces, eso es una deformación. Algo que inicialmente estaba bien, pero se va a alterar en su forma o posición a causa de una fuerza externa o interna. Y ya está, en forma o posición. Entonces, recuerden, malformación, el defecto es a nivel de los tejidos, el defecto es primario, en un sistema grande. La deformación es algo que estaba bien, pero se altera en la forma o en la posición por alguna fuerza.
¿Y qué es la disrupción? Una estructura que estaba bien desarrollada, pero que se va a llegar a destruir. También puede ser por varias causas. Y acá se nota la destrucción. Aquí está. Un claro ejemplo son las bridas amnióticas. En las bridas amnióticas ocurre algo así que es prácticamente como si, ¿cómo se los explico? Em, el espacio fuera tan pequeño que esto genera un corte en alguna de las extremidades del feto. Eso sería una brida amniótica. Es algo que estaba bien desarrollado, pero fue destruido. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de una disrupción. La gastrosquisis también ocurre cuando se destruye toda la parte de la pared abdominal y se liberan todos los órganos. Y ya, igual compresiva, ¿por qué es? Por presión. Porque puede ocurrir, por ejemplo, por algún tumor. Y ya, eso es disrupción, cuando está destruido. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Malformación, el problema es más grande en un sistema. Deformación está bien, pero la alteración está en la forma o en cómo está posicionado. Y la disrupción estaba bien, pero fue destruido. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a los múltiples. Los múltiples es un poquito más simple. Ahora, estábamos viendo defectos, errores únicos, o sea, es un solo defecto. En el caso de los múltiples, su nombre lo dice, son varios defectos los que vamos a ver. Primero está en la secuencia. ¿Qué quiere decir? Como un efecto dominó. Había una anomalía primaria, pero gracias a esta anomalía se desencadenaron varias anomalías secundarias. Eso quiere decir una secuencia. Uy, ahí está. Y por eso dice acá, anomalía múltiple a partir de una anomalía. O sea, primero se generó una y esta de aquí fue la desencadenante de varias otras. Y ya, por ejemplo, acá hay un ejemplo bueno, acá hay un ejemplo de mandíbula hipoplásica. O sea, el maxilar inferior no se llega a desarrollar adecuadamente. ¿Y esto qué va a generar glosoptosis o una falta de fusión en el paladar o también lo que es paladar en U. Vieron que primero era una alteración, pero esta generó que hubiera varias más. Eso es una secuencia. A diferencia de eh, un síndrome son muchas anomalías que están relacionadas, o sea, son tantas que pareciera que no tuvieran correlación, pero son tan frecuentes, que ya se llegan a relacionar patogénicamente, como varios síndromes que ya habíamos visto. Acá hay un ejemplo que es el síndrome TAR, que aparentemente si tuvieras las características por sí solas no significaría nada, pero como se repite en todos los pacientes con esta alteración, es un síndrome, o sea, están relacionadas patogénicamente. Aquí está. ¿Qué se genera en el síndrome de TAR? Lo que es aplasia del radio, o sea, no hay radio. Y después también la trombocitopenia, que son pues plaquetas bajas y esto también puede generar muchos hematomas. Y ya, si ustedes ven los dos síntomas por separados no tendría sentido, pero cuando estoy en la parte patológica y ven a un paciente con ambos, ya puede relacionar que es síndrome de TAR. Es como lo que hemos visto, el síndrome de Waardenburg. Si ustedes ven un paciente con un mechón blanco, no relaciona nada. Pero si ven un paciente con un mechón blanco que tiene heterocromía y que aparte tiene hipotelorismo, o sea, los ojos muy separados, ustedes dicen, ah, síndrome de Waardenburg. Es algo así. Eso es un síndrome. Muchas características que las relacionan a una patología. Anomalías múltiples. Y por último, la asociación. La asociación ya son varias anomalías. ¿Y por qué es inconsistente? Porque no siempre se relacionan entre sí.
y son en varios sistemas. Y es muy raro verlo, a veces es muy, muy aleatorio. Les puse un solo ejemplo porque es muy raro, que se le conoce así como Bacterl. ¿Por qué? Porque es una abreviación de varias características. Anomalías vertebrales, atresia anal, o sea, no hay formación de ano, defectos cardíacos, fístula traqueosofágica, que quiere decir que la tráquea y el esófago están unidos, em, problemas renales y defectos en extremidades. Eso quiere decir una asociación. Son varias características, hasta pareciera que es aleatorio, es muy raro verlo inconsistente, o sea, es como un patrón. El síndrome sí lo podemos relacionar patogénicamente, ¿por qué? Porque todas estas características se ven en todas las personas que tienen esa alteración. Y ya, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Te lo repito por si acaso. Por si acaso. A ver, vamos de nuevo. Defectos único, malformación es en el sistema, un defecto primario en la formación del tejido. Deformación, algo que está bien, pero se altera su forma, su posición. Disrupción, algo que también se había formado adecuadamente, pero se llega a destruir por una causa externa. Los múltiples, cuando hay varios. Secuencia, una alteración que desencadenó muchas alteraciones. Un síndrome, cuando hay muchas anomalías, pero tú todas las puedes encasillar en una patología, como lo que les dije del síndrome de Waardenburg, o también puede ser, por ejemplo, con el síndrome de Down o con el Patau. Seguramente ahora que ya vieron el síndrome de Patau, si ven un caso, al toque lo pueden reconocer, porque son características fáciles de evidenciar. Y luego, asociación es un patrón inconsistente que hasta pareciera ser aleatorio. Y ya, eso sería. Si no tienen ninguna pregunta, chicos, eso es toda la parte de la clase. Acá una vez más les coloqué la bibliografía. Ya saben, si quieren ver genética, el Thomson, de ahí el Turpin también lo pueden ver. El Langman para ver embriología también es muy bueno. Igual ahí están varias patologías. Si no pueden checar el Moore, que lo coloqué, lo usé para otra clase, lo coloqué en otra bibliografía y ya. Y esta aquí que está en el Saber, que es para que vean un poco de esto aquí que es terminología de errores congénitos. Y ya, eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Igual si tienen alguna pregunta, me pueden enviar mensaje, no hay problema. Y yo les respondo a la duda. Ahorita les voy a enviar el link del post-test